Amén, mis hermanos en Cristo, permaneciendo de pie. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Versos del 12 al 17. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 17. Aquí iremos inicialmente ahora. Dice la palabra de nuestro Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre amado, gracias por las bendiciones que hasta aquí nos has dado. Oh Padre amado, gracias por estos preciosos cánticos y te damos gracias ahora, Padre, por esta tu santa palabra. Como siempre, Padre, buscando tu rostro, procurando esa dulce unción del Espíritu Santo, ministrando a nuestras vidas a través de esta tu revelación para con nosotros. Padre amado, que podamos recibirla, que podamos, oh Padre, aplicarla a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestro ser, por medio del discernimiento, la iluminación y la dirección del Espíritu Santo. Procuramos en esta hora, Padre, tu misericordia, buscando tu rostro, con el perdón de nuestros pecados, oh Padre, y con expectación de lo que has de hacer en nuestro ser, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Mis hermanos en Cristo, esta es una preciosa porción de la palabra de nuestro Dios y de la experiencia del apóstol Pablo en cuanto a su encuentro con Cristo, su reconciliación con el Dios del cielo. Dice aquí la Escritura: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Si vamos a la carta a los Gálatas, allí el apóstol Pablo expresa que en efecto este era el propósito de Dios para su vida, aún desde antes de su nacimiento. Y sí quiero decirle, mis hermanos, que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y cómo debemos de ubicarnos dentro del contexto de lo que el Dios del cielo quiere de cada uno de sus hijos. Mis hermanos en Cristo, el ejemplo más grande que nosotros tenemos de la cruz para acá es el apóstol Pablo. Este es el hombre más grande
de la cruz para acá, mis hermanos. Y quiero, mis hermanos, recordarles lo que le he dicho en otras ocasiones. Yo soy paulino. Y cuando digo soy paulino, mis hermanos, estoy eliminando a todos estos hombres que se han levantado a través de la historia y en los cuales muchos han puesto su fe y buscado dirección para sus vidas. Yo busco dirección para mi vida a través de la revelación que Dios dio especialmente a través de este hombre. El ejemplo para cada uno de nosotros. La revelación que el Dios del cielo dio a través de él. La mayor parte del compendio doctrinal de la Escritura. La revelación que dio, mis hermanos, a través de hombres como Santiago, como Pedro, como Juan, como Mateo, como Marcos, como Lucas. Mis hermanos en Cristo, como Judas, el Tadeo, es ahí donde tenemos que estar centrados. Mis hermanos, digo es ahí, no. Hay de aquellos que dicen yo soy calvinista o aquellos que dicen yo soy arminiano. Nunca debemos estar ubicados dentro de ese contexto. Por eso les dije, yo soy paulino. Porque la revelación de lo que se llevó a cabo sobre el monte Calvario, el misterio revelado de Dios para la salvación del ser humano, desde antes de la fundación del mundo, se dio a través de estos hombres, especialmente de este hombre. Mis hermanos en Cristo, dice el verso número 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Él es nuestro ejemplo, mis hermanos. A veces cuando pensamos en la declaración del apóstol Juan en su primera carta, cuando dice, el que es de él, el que es de Cristo, ha de andar como él anduvo. Bueno, Cristo es Cristo. Yo andar como él anduvo. Mis hermanos, aquí tenemos uno conforme a nuestra propia naturaleza que anduvo como él anduvo. Y con toda propiedad pudo expresar y tener la valentía para decir lo que dijo. No, en sí. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Digo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Primera carta del apóstol a los Corintios, capítulo 11, verso número 1. Y de hecho, esta es una verdad que debemos aplicarla a todos nuestros vidas. Podemos todos nosotros decir lo mismo. Y podemos decirle a otros y especialmente a nuestros familiares, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Quiere decir, él vivió la experiencia de Cristo en su propia vida. Digo, él vivió la experiencia. Él procedió al llamado del Señor. En Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Digo, tome su cruz cada día y sígame.
Mis hermanos, este hombre de Dios llevó las marcas de la cruz sobre su cuerpo. Y así lo expresó a los Gálatas en el capítulo 6, el verso número 17. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Mis hermanos, la marca de la renunciación, la marca de la renunciación, ¿no? ¿Recuerdan sus palabras en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escuchen esto, mis hermanos. No. Cuando Él dice, no, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Quiere decir, Cristo ha tomado posesión de mi vida. Cristo ha tomado el control de mi vida. Cristo es el dueño de mi corazón. Mi mente está dirigida por Él. Ahora el propósito de mi vida es Él. Es Él. Y siendo que esto es así, entonces lo que ahora dice el vivo en la carne, lo vivo en la fe de ese Hijo de Dios. El reto que nosotros tenemos aquí por delante, mis hermanos, la marca de la renunciación. ¿No fue eso lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Recuerdan el texto? En Filipenses capítulo 2, comenzando con el verso número 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, el sentir del corazón de Pablo, debe de ser el sentir de nuestro corazón, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto estamos sacrificando nosotros por la causa de nuestro Cristo? ¿Cuánto, mis hermanos? ¿Cuánto? El propósito de Dios para Pablo fue levantar a ese hombre que de hecho aún en su ignorancia y en todas las aberraciones que cometió y la persecución para con la iglesia del Dios del cielo, consideramos y se considera que fue aún todavía un tiempo de preparación para su propia vida. Porque en su ignorancia el anhelo del corazón de él era servir a su Dios. Y por eso efectivamente lo alcanzó el Señor Jesucristo camino a Damasco, para darle la visión espiritual correcta, la que es aquella visión espiritual que estaba allí expresada y sí, aún escondida hasta ser revelada plenamente, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Y tenemos hombres de fe en el Antiguo Testamento que caminaron en esa esperanza, como caminó Abraham, como mirando y contemplando al invisible. Aquel que se hizo visible, mis hermanos en Cristo, y cuyo ministerio terrenal se revela
en esos 4 evangelios. Pero mis hermanos, qué especial este hombre que Dios nos ha dado. La carta a los romanos se le ha llamado el 5º evangelio, porque es en esa carta donde se revela el propósito de esos 4 evangelios, mis hermanos. Y donde se revela la salvación por gracia del Dios del cielo y por la misericordia de Él para con nuestras vidas. El instrumento precioso, mis hermanos, para abrir nuestros ojos, con el deseo en el corazón de que la visión espiritual de Él sea la visión espiritual de la iglesia, la visión espiritual suya y la mía. De tal forma y de tal manera, mis hermanos, que podamos caminar en integridad delante del Dios del cielo y dispuesto a llevar las marcas de esa renunciación sobre nuestros propios cuerpos, mis hermanos, y sufrir los oprobios de la cruz. Sí, mis hermanos, por el gozo puesto delante de nosotros, porque por ese gozo puesto delante de nuestro Salvador fue que Él fue crucificado y menospreció el oprobio, como dice Hebreos capítulo 12. Por lo tanto, dice Hebreos capítulo 12 en el primer verso, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera con paciencia. Sí, mis hermanos, este es el gran ejemplo para nuestras vidas, ¿no? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo Jesús, nuestro Salvador, el cual se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Y escuchen esto, mis hermanos, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. De igual manera como Dios le exaltó a Él hasta lo sumo, así va a exaltar nuestras propias vidas hasta lo sumo. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos oído a través de estos maravillosos textos que declaran efectivamente cómo se va a llevar a cabo la total glorificación de nuestras vidas? Exaltarnos hasta los sumos es concedernos y darnos un cuerpo conforme al cuerpo de la gloria de Cristo. Estimamos esto. Hermanos, en Cristo el ejemplo lo tenemos delante. Su confesión. Su confesión, mis hermanos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Mis hermanos, en Cristo cuando dice salvar a los pecadores, no. Y recuerden lo que les dije, yo soy paulino, no calvinista. El calvinismo muestran a un Dios arbitrario. Esa es una doctrina, y quiero decirles, fíjense bien en eso, mis hermanos, la iglesia de nuestro tiempo está siendo azotada no solamente por la influencia mundana, por la apostasía que se va llevando a cabo, mis hermanos, sino por doctrinas como esta, que presenta a un Dios
arbitrario. Y quiero decirle que dentro del contexto de muchísimas iglesias, aún dentro del contexto de iglesias bautistas del sur, esto realmente se está esparciendo de una manera tremenda, el calvinismo. Digo, que presenta a un Dios arbitrario. Fíjense en esto, mis hermanos. En el capítulo 2, verso 3, verso 4, verso 5, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Padre, el hacer rogativas, el orar, aun por aquellos que están en el poder, en el gobierno, en eminencia en sí. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El calvinismo niega eso. Presenta un Dios que arbitrariamente separó a un grupo para ser salvos y a otro, ¿no?, para ser condenados y llevados al infierno, independientemente de su propia voluntad, porque, de acuerdo al calvinismo, ¿no?, el libre albedrío realmente no existe. Dice que esto atenta en contra de la soberanía de Dios. Mis hermanos, en Cristo, de la soberanía de Dios no se escapa absolutamente nadie. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio. De esa soberanía nadie se escapa, ¿no? Pero Dios nos creó con libre albedrío, mis hermanos en Cristo. De acuerdo al calvinismo, el hombre no tiene nada que ver, el ser humano no tiene nada que ver con ese nuevo nacimiento espiritual. Como les he dicho anteriormente, lo comparan con Lázaro en la tumba. No tuvo nada que ver con levantarse de allí. No, mis hermanos. ¿Recuerdan a Josué 24:15? Cuando se paró delante del pueblo, escogeos hoy. Escogeos hoy. Ahí está el libre albedrío, mis hermanos. Escogeos hoy a quien sirváis. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Profeta Isaías. El que tenga sed, venga a la fuente y beba. Mis hermanos en Cristo, el día grande de Pentecostés, arrepentidos y convertidos. La apelación de Dios. Vosotros sois embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase a través de nosotros, llamando al hombre, al ser humano, al arrepentimiento, que procedan al arrepentimiento. El libre albedrío, mis hermanos. La invitación está hecha por Dios y la salvación Él la desea para todos los hombres. Como dijo el apóstol Pedro claramente, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, mis hermanos. Eso es la palabra de Dios. Por eso debemos de ubicarnos dentro de esta palabra y tener mucho cuidado con seguir a los hombres en sí. Pero mis hermanos, el apóstol, nuestro gran ejemplo en sí. Tenemos su confesión aquí en este verso número 15. Dice, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y por qué dice, yo soy el primero? Y dice, a mí, el primero. ¿Recuerdan que él dijo, de los apóstoles, yo soy el más pequeño? Cuando realmente fue el más grande.
en sí. El lamento de los pecados en los cuales él había caído, la persecución a la iglesia estaba ahí. Dentro de ese contexto, él se consideraba como el peor de todos en sí. El orgulloso fariseo cayó humillado camino a Damasco ante la presencia de Cristo. Yo quiero decirle, mis hermanos, que esa es la necesidad de todo ser humano. Esa es su necesidad, esta es mi necesidad. Porque realmente todos le hemos ofendido. Todos necesitados del amor que ha derramado sobre nuestras vidas, mis hermanos en Cristo, necesitados de esa su dulce presencia. Y ahí está la confesión, aquello que le llevó a la humillación delante del Dios del cielo. Y recuerden que la Escritura dice que el que se humille será exaltado, el que se exalte será humillado. Aquí alrededor tenemos muchísimos que están ahí, que se están exaltando a ellos mismos. Pero saben ustedes, cuando llegue la hora del juicio, ahí estará el Señor para decirle: no os conozco, hacedores de maldad, apartados de mí. La persuasión del apóstol, que debe ser nuestra persuasión, mis hermanos. ¿Recuerdan el texto? Recientemente hemos mencionado este texto. Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, donde dice el apóstol: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Digo, la confesión, la persuasión, en sí, mis hermanos, quiero retroceder un momento, porque cuando mencioné el capítulo 2, ¿no?, dije versos 3, 4 y 5, ¿no? Cuando dice allí la Escritura: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuán importante es el verso que sigue, mis hermanos, el verso número 5, porque ahí está la verdad, el cual dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa es la realidad, esa es la verdad. No hay otro medio, no hay otra posibilidad. Es a través de aquel que se dio sobre el monte Calvario por nosotros. Mis hermanos, no, Él lo dijo claramente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y de hecho, la declaración en sí es firme en cuanto a esto. Dios dio a su Hijo, y Él dio a su Hijo en su amor infinito para que seamos poseedores de esa vida eterna, mis hermanos. Y cuando dijo vida abundante, es vida eterna. Y de hecho, pues esa seguridad la tenemos. Nada ni nadie nos podrá separar de ese amor, ni de esa vida que ahora tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Su confesión, su persuasión, su determinación. Primera de Corintios capítulo 2, verso número 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué clase de desprendimiento, mis hermanos? Total desprendimiento. No soy yo, es Cristo a través de mi vida. Y dice en la carta
Filipenses, el apóstol, capítulo 3, versos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Mis hermanos, las he estimado. Y escuchen esto. No, para todos aquellos que ponen su mente y su corazón en las cosas materiales. Y esto se vuelve sumamente más importante que en efecto el servir al Dios del cielo como debemos de servirle, por cuanto dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuánto tiempo empleamos nosotros, mis hermanos, en nutrirnos de la mente de nuestro Señor Jesucristo? Su determinación, llamada a ser nuestra determinación, el gozo del apóstol, declarado allí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso número 10, donde él declara el hecho de que el gozo de su vida está en gloriarse en sus debilidades. Gloriarse en sus debilidades. Y esta fue la oración que elevó delante del Dios del cielo. Glorifícate en mis debilidades. Y dice el texto, en afrentas, en necesidades, dice mis hermanos, en angustias, persecuciones. Esto trae esa renunciación, mis hermanos. Esa renunciación trae por consecuencia estas marcas. Las marcas que se identifican con nuestro Señor Jesucristo. Porque Él pasó por afrentas, por necesidades, persecución y la angustia suprema de la cruz. Y dice el apóstol, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Saben ustedes por qué era fuerte? ¿Por qué era fuerte? Porque aun cuando clamó 3 veces por la disciplina que le había sometido el Señor, quita de mí este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Por lo cual, mis hermanos, cuando Él dijo, cuando soy débil, soy fuerte, porque en su debilidad se mostró la gracia poderosa de su Salvador. Esa está llamada a ser nuestra experiencia, mis hermanos. Aprender como Él aprendió. Mis hermanos, Filipenses capítulo 4, verso 11. Dijo allí el apóstol, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo le he dicho a ustedes, en muchas ocasiones, que la mejor disposición del creyente es la de glorificar a Dios, no importa qué. Porque en todo Él tiene su propósito. Y ciertamente, mis hermanos, cuando Él escribió estas palabras desde la cárcel, ya estando en Roma, desde la cárcel, he aprendido a contentarme. Fue porque Él experimentó en su vida lo que declaró en Romanos 8, 28.
todas las cosas obran para bien a aquel que ama a Dios en sí. Mis hermanos, la gloria de Pablo, la gloria de Pablo, Gálatas capítulo 6, verso 14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ciertamente, si vivimos la experiencia de la separación para con el mundo, no, esta declaración ha de ser entonces nuestra. Están en el mundo, pero no son del mundo. No, el mundo me es crucificado a mí. Dice, y yo al mundo. Y esto está hablando acerca de la identificación de él con el propósito de la crucifixión de Cristo y su llamado a llevar el evangelio de la gracia de nuestro Dios. La exhortación de Pablo, 1 Corintios 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Digo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis hermanos, hace muchos años atrás, cuando ministraba en la otra iglesia, Sterling, conocía a un vendedor de seguros cristiano que vino a mi oficina un día. Este señor fue hijo de un misionero americano que estuvo en Centroamérica por 20 años. Y me dijo, mi padre cuando terminó frustrado, pensando que su tiempo no había sido lo que él esperaba. Partió de este mundo sin ver los frutos. Pero me dijo, pastor, quiero decirles que no hace mucho fui a la región donde él fue a presentar el evangelio y me encontré con 20 congregaciones que habían surgido a consecuencia del trabajo que él hizo. Y digo, qué bien, mi hermano en Cristo, porque esto es algo que se le va a mostrar plenamente en el tribunal de Cristo. Quizás no veamos resultados aquí ahora lo que queremos ver, pero si hacemos nuestro trabajo, no, vamos a experimentar grandes y bonitas sorpresas. Mis hermanos, la exhortación a orar por el Señor, que este sea el principal propósito en nuestras mentes y en nuestros corazones. Mis hermanos, para llegar, ¿sí? Y esto es el deseo de nuestro corazón. El final sea como el de ese gran hombre de nuestro Dios.
porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que aman esa total glorificación, mis hermanos. Mis hermanos en Cristo. Concluimos con el verso 22 de ese capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Dios les bendiga. El apóstol Pablo, el gran ejemplo para nuestras vidas, el gran reto para nosotros, el cual nos exhorta a buscar las cosas de arriba, allí donde está sentado nuestro Salvador, apartando la mirada de las cosas de la tierra. Sí, mis hermanos, esto traerá a nuestro ser esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo estamos, mis hermanos? ¿Podemos decirle a otros, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Nos hace falta determinarnos a despojarnos de nosotros mismos y del pecado que nos asedia, para que el Señor Jesucristo tome verdadera y completamente posesión de nuestras vidas y su cruz sea el motivo de nuestra existencia y su obra sobre esta tierra hasta que Él nos llame o regrese de nuevo. Bajo la iluminación del Espíritu Santo, sé que la respuesta está ahí en su mente, en su corazón, como en el mío también. Qué preciosa esta experiencia, mis hermanos. Y qué preciosa esta vida para nosotros. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Estoy puesto en estrecho, queriendo partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Los ojos puestos en la esperanza. Vamos a escuchar el cántico de invitación y como siempre vamos a invitarle que venga al frente si tienen que tomar una decisión de acuerdo a lo que hemos escuchado hoy a través de la palabra de nuestro Dios. Pues hagámoslo, mis hermanos.
Si hay algún motivo de oración, tráigalo ahora. Podemos identificarlo juntos en oración. Aún acciones de gracias también, mis hermanos. Y de hecho, cuán bueno sería que diésemos el paso clamando a nuestro Dios y diciéndole: quiero que mi vida sea una vida de acción de gracias para contigo. Quiero glorificarte. El tiempo que me concedas sobre esta tierra. Puestos de pie mientras escuchamos el cántico, te necesito ya. Aquí lo esperamos y lo espera el Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a hacer nuestro Dios en oración. Padre amado, gracias. Le damos, oh Dios, por tu palabra, oh Padre. Cuán preciosa es en nuestras vidas y cuánta necesidad tenemos de ella, oh Dios. Padre amado, te doy gracias por estas vidas que han pasado al frente. Te ruego misericordia, oh Dios. Padre, especialmente, oh Dios, por las peticiones que están levantando delante de tu trono en esta hora. Sí, Padre, lo llevamos delante de tu trono con toda confianza y reposo en nuestros corazones. Que tú vas a obrar misericordia en ellos, oh Dios. Como te ruego que obres esa misericordia, Padre, en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares, oh Dios.
Y Padre amado, en medio de nuestra congregación, en estos tiempos tan difíciles, oh Padre, cuán bueno, oh Dios, es poder disfrutar de estas palabras, oh Padre, de esta palabra poderosa tuya, oh Dios, de este evangelio eterno, oh Padre amado, y que nuestras mentes y nuestros corazones estén centrados en este evangelio eterno y en la esperanza que nos aguarda. Sí, Padre, despojándonos de todo aquello que pueda estorbar esa dulce comunión contigo y el propósito, oh Padre, bajo el cual, oh Dios, has redimido nuestras vidas. Que seamos luminares en este mundo, oh Dios. Padre amado, cuántas gracias te damos, oh Padre, por ese amor, por esa misericordia y por esa gracia tuya, oh Dios, que nos da el poder y el reposo para resistir y seguir caminando hacia adelante, oh Padre, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y sí, Padre, en esa esperanza que nos aguarda. Gracias, oh Dios. Es mi deseo ahora, Padre, que tu Espíritu Santo ministre a cada corazón. Y Padre amado, que seamos todos saturados con esta tu santa y divina presencia, con la determinación de vivir conforme a tus designios, oh Dios, y a tus propósitos. Buscamos tu rostro. Lo hacemos, Padre, clamando a ti, oh Dios, por misericordia, el perdón para nuestros pecados, oh Padre. Y sí, Padre, esa dulce presencia y guía del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Bendito seas. Buscamos tu rostro, lo hacemos con acción de gracias. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Salúdense prudentemente los unos a los otros.